Bienvenidos nuevamente a un video más de Ingeniería con Víctor Silva. En esta ocasión te mostraré cómo obtener el volumen de las distintas figuras geométricas aplicando las distintas fórmulas. Vamos a iniciar. Bueno amigos, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Depende del sistema de medición que se utilice, el resultado puede expresarse en metros cúbicos, decímetros cúbicos y centímetros cúbicos para el sistema internacional, y en yardas cúbicas, pies cúbicos o pulgadas cúbicas para el sistema inglés, solo por mencionar algunos. Para conocer las fórmulas para obtener el volumen de cualquier figura, es necesario conocer primero las fórmulas para calcular el área. En pantalla te muestro las diferentes fórmulas que se utilizan para calcular este valor de lo que es el cuadrado, el rectángulo, triángulo, círculo, trapecio y polígonos, que son las principales formas con las que empieza un prisma de 3 dimensiones. Ahora sí, en pantalla estamos viendo las diferentes fórmulas para obtener el volumen de las diferentes figuras. Si vemos ahí, tenemos cómo calcular el valor del volumen para el cubo, prisma cuadrangular, prisma rectangular, cilindro, un prisma trapezoidal, prisma triangular, prisma poligonal, pirámides y conos y troncos de pirámides y conos, además de la esfera. En la descripción te dejaré los links para que descargues los formularios. ¿Dónde podemos utilizar estos cálculos en la vida diaria? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos es cuando quieres saber cuánta agua le cabe a alguna alberca o a algún depósito de algún tipo de líquido. Así que hay que calcular el volumen del depósito o el recipiente donde vaya a ser almacenado y hacer el cálculo o la conversión a lo que es litros. Al final haremos un ejemplo. Otro ejemplo cotidiano es calcular el peso del acero en sus diferentes presentaciones, ya sea placa, rollo, tubería, redondos. Imagínate que vas a comprar un redondo de acero y te lo venden por kilos y no tienes cómo pesarlo. ¿Cómo sabes si te están cobrando de más o de menos o que te están dando los kilos correctos? Pues tienes que calcular el volumen de lo que es la pieza que estás comprando y realizar lo que es el cálculo del peso con unos factores que en otro video lo vamos a explicar y veremos algunos ejemplos también. En otro ejemplo, un jefe de obra, albañil o arquitecto, dependiendo el que esté encargado de lo que es la obra, que no sabe cómo sacar el volumen del cemento a utilizar para hacer un techado de una casa y por no saber le falta material a la hora del vaciado o te hace comprar de más si tú eres el dueño de la casa. En estos y muchas más aplicaciones podemos utilizar el cálculo del volumen, ya dependiendo lo que quieras buscar. Hay diferentes factores para calcular pesos o simplemente el volumen en metros cúbicos, dependiendo de las unidades con las que se está haciendo el cálculo. A continuación vamos a ver cómo identificar cada uno de los valores que se van a sustituir dentro de las fórmulas para obtener el resultado buscado, que es el volumen. Para el cubo, la fórmula nos dice que es L por L por L, lado por lado por lado. Multiplicando estos tres valores obtenemos el volumen del cubo. Para un prisma cuadrangular, la fórmula nos dice que es lado por altura o la longitud del prisma. Un prisma cuadrangular, como su nombre lo dice, su base es de un cuadrado, por eso la fórmula es L por L por la altura. Recordemos los valores que vimos en la primera tabla, son las fórmulas para obtener los valores de una área. Básicamente es lo que vamos a hacer en cada una de las fórmulas para obtener volumen, que es obtener el área de la figura y multiplicarla por la longitud de lo que es el prisma. Para obtener el volumen de un prisma cuadrangular hay que multiplicar lado por lado y multiplicarlo también por el valor de la longitud del prisma. Un prisma rectangular pues es base por altura por la longitud del prisma. El cilindro, aquí es calcular el área del círculo del cilindro, que es pi por radio al cuadrado, multiplicarlo por la longitud. El prisma trapezoidal, la base del prisma es un trapecio, así que la fórmula para el trapecio, para calcular el área, es base mayor más base menor
multiplicarlo por la altura entre 2 y multiplicarlo al final nuevamente por la longitud del prisma. Para el prisma triangular hay que calcular primero el área del triángulo, que es base por altura entre 2, y multiplicarlo por la longitud de lo que es el prisma. Para un prisma poligonal, al decir poligonal nos referimos a figuras que tienen 5 o más lados. Para ellos se aplica la misma fórmula, así que hay que calcular primero el perímetro, que se obtiene multiplicando el número de lados de la figura por el valor de la L, que es el lado, y obteniendo el valor del perímetro lo sustituimos en la fórmula del volumen para multiplicar el perímetro por el apotema, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la longitud de la figura. Para pirámides y conos, la fórmula nos dice que es el área de la figura por la altura entre 3. Aquí, dependiendo lo que la base de la figura, ya sea un círculo, un triángulo, una pirámide con base pentagonal, una pirámide con base triangular, depende de la figura de la base, hay que calcular el área y luego multiplicarla por la altura y dividirla al final entre 3. Para la esfera nos dice que es pi por radio al cubo por 4 y dividirlo entre 3. Para obtener el volumen de un tronco de pirámide o cono hay que calcular primero las áreas de lo que son las dos figuras de ambos extremos. A una le llamaremos área mayor y a la otra área menor lógicamente por el tamaño, que una es más chica que otra, y sustituir los valores en la fórmula que estamos presentando. Así que la fórmula nos dice que es área mayor más área menor más la raíz cuadrada de la multiplicación de ambas áreas, y al final de obtener esta sumatoria la multiplicamos por la altura del prisma y al final se divide entre 3. Tenemos una alberca en la que queremos saber cuántos litros le caben. Sus medidas son: el largo es de 8 metros, lo tomaremos como base ya que la alberca es rectangular. La altura o ancho de la alberca va a ser de 4 metros y tiene una profundidad de 1.5 metros. Así que esta alberca tiene una forma de prisma rectangular, el cual tiene la fórmula para calcular el volumen de base por ancho por altura o profundidad. En este caso lo tomaremos con profundidad y tenemos los valores aquí descritos en la parte superior. Entonces sustituimos esos valores dentro de la fórmula, donde nos queda que el volumen es igual a la base, que es 8 multiplicado por el ancho de la alberca de 4 metros por la profundidad de 1.5. 8 por 4, 32, y vamos simplificando las operaciones. Ya nada más nos queda multiplicarlo por 1.5 para quedarnos en 48 metros cúbicos. Es el volumen de lo que es esta alberca. Tenemos un factor que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, así que 48 lo multiplicamos por 1000 y nos da un resultado de 48.000 litros de agua que requiere esta alberca. Bueno, este sería el resultado para este caso. Dependiendo de las dimensiones de una alberca, hay unas que pues sí tienen declives, ahí lo tomaríamos como un prisma trapezoidal. Sin embargo, pues en este caso lo quisimos hacer así sencillo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, síganos en Facebook y en YouTube para que sigamos compartiendo más información y irnos llenando de conocimientos. Y me despido, soy su amigo Víctor Silva.